Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los que creen o los creyentes. Hermanos míos, fijémonos en cómo Pablo describe la disposición que los hermanos en Tesalónica han tenido hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue predicada ya en Tesalónica y uno puede revisar el Hechos 17 cuando Pablo ingresa a Tesalónica, que la misma palabra predicada generó por un lado personas que creen y por otro lado generó persecución en contra de Pablo. Entonces tenemos aquí en algunos tesalonicenses la disposición para recibir la palabra de Dios. Entonces no es asunto propiamente tal de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero probablemente para algunos no será viva y eficaz. Como fue el caso en Tesalónica. Uno puede leer el capítulo 17 de Hechos y del 1 al 10 y puede observar cuál fue la reacción de algunas personas, judíos principalmente, la reacción de algunos judíos a la palabra de Dios. Pero sin embargo también otros tuvieron una reacción completamente distinta a la palabra de Dios. Y Pablo puede describir aquí cómo es que ellos recibieron la palabra de Dios. No como palabra de hombres, dice Pablo, no la recibieron ellos como palabra de hombres. Pudieron haberla recibido como palabra de hombres, claro, y no pasa nada. Pero Pablo dice que la recibieron como palabra de Dios, según es en verdad la palabra de Dios, pero también dice algo más acerca de esta recepción, porque usted puede recibir la palabra como palabra de Dios. Está bien. Reconocer que cuando se explica el mensaje, usted puede reconocer que es palabra de Dios, pero en el caso de los tesalonicenses, lo que dice al final del versículo 13, la cual, la palabra, actúa en los que creen. Ahí está la gran diferencia. Repito, alguien puede recibir la palabra como palabra de Dios, está bien. Pero muchas veces esta palabra, que según reconocemos que es palabra de Dios, muchas veces la palabra no actúa. No actúa en aquellos que reciben esta palabra. En el caso de los hermanos de Tesalónica, sí actuó. ¿De qué modo? Bueno, Pablo describe otra vez en la segunda carta, no vayan ahí, pero yo se lo leo. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, que Pablo está diciendo, pidiendo a los hermanos, oración para que la palabra corra y sea glorificada, es decir, que tenga no solo aceptación mental e intelectual en los que la escuchan, sino que esta palabra también actúe en las vidas de ellos. Para que la palabra de Dios, dice capítulo 3, versículo 1 de segunda de Tesalonicenses, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero después dice, así como lo fue entre ustedes. La palabra fue expuesta y fue glorificada. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que la palabra en ellos fue glorificada? ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios, recibida como palabra de Dios en medio de los tesalonicenses, cómo nos damos cuenta que esta palabra actúa? Actúa en los que creen. ¿De qué modo sabemos que la palabra tuvo ese efecto? Y ellos la recibieron y decidieron ellos hacer algo con la palabra de Dios.
Vamos al capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses. Capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses. Comenzando en el versículo 2, el texto dice, Pablo dice, damos siempre, capítulo 1, versículo 2 de 1 de Tesalonicenses, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Fíjese ahora el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire, Pablo está orando y dando gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, de que la palabra de Dios produjo algo en ellos, algún efecto tuvo, pues la recibieron como palabra de Dios, pero también esa palabra de Dios actúa. ¿Cómo sabemos que esta palabra actuó en ellos? Pablo dice en versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. Es decir, que Pablo antepone a fe, amor y esperanza, que son los tres conceptos teológicos en los cuales vive el cristiano, fe, esperanza y amor. Antepone a estos tres conceptos algo concreto. Pablo dice, obra de fe, trabajo de amor. Es decir, que la palabra actuó en ellos, porque generó algo en la palabra de Dios en ellos. La palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dije. Pero, probable que para algunos cristianos, la palabra de Dios no sea viva y eficaz. Y para algunos cristianos probablemente la palabra de Dios sea letra muerta. ¿Por qué? Porque no actúa, no trabaja. Y esa decisión de que la palabra de Dios trabaje es decisión suya. Usted decide qué hacer con la palabra de Dios. Los hermanos de Tesalónica decidieron qué hacer con la palabra de Dios. Pablo puede describirlo aquí en el capítulo 1, versículo 3. Obra de fe. Cualquier obra que surja de la fe. Trabajo de amor. El trabajo propio del cristiano en relación con el amor de Dios, con el amor al hermano. Había acción, había actuación, había trabajo. Entonces, cuando alguien dice, no hay nada que hacer en la iglesia, ¿qué está esperando? ¿Que alguien le indique qué hacer? Hermano, la palabra de Dios, recibida como palabra de Dios y que actúa, genera el trabajo. Al margen de lo que la iglesia decida hacer o no, genera trabajo porque es su naturaleza, es la naturaleza de la palabra, generar acción, trabajo. Pablo puede describir entonces cómo es que esta palabra de Dios en medio de los hermanos en Tesalónica actúa, pues, obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habla de la perseverancia en la esperanza o constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, Pablo se está refiriendo a la venida de Jesús. Pero ¿cómo esta palabra de Dios puede generar perseverancia en un evento que no ha acontecido, en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermano, ellos vivían en función del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, cuando alguien vive, cuando algún cristiano vive en función del retorno de nuestro Señor Jesucristo, eso genera un estilo de vida.
un estilo de vida propio de quienes esperan al Señor Jesucristo. Amén, Señor. Mire cómo lo muestra otro escritor, este punto, hermanos. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo vive de un modo determinado. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la palabra de Dios actúa de este modo. Aún actúa a través de un evento que aún no ha acontecido, que es el retorno de nuestro Señor. Pero la esperanza en el retorno, entonces modifica ahora mi vida aquí. Vivo de un modo determinado. Vivo de acuerdo con la voluntad de Dios. Mis relaciones se establecen en función de la palabra de Dios, con mis hermanos, con los hijos, con la esposa. En fin, la palabra de Dios modifica, altera mi modo de vivir. Hermanos míos, de esta forma la palabra de Dios actúa en el creyente. Pero, repito, la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, bien podría llegar o ser letra muerta para el cristiano que escucha la palabra de Dios constantemente, pero no actúa en función, no vive en función de la palabra de Dios. Aunque consideren la palabra de Dios como palabra de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es que esta palabra de Dios actúe, trabaje en la vida del cristiano. Versículo 4 de este capítulo 1 de 1 Tesalonicenses dice, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Continúa Pablo hablando de cómo esta palabra actúa en ellos. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. No es que Pablo haya recibido una revelación de parte de Dios en que, no, estos hermanos son elegidos de Dios. No. Él está hablando de cómo la palabra de Dios actúa. Él se da cuenta a través de cómo la palabra de Dios actúa en ellos, se da cuenta de que los hermanos han sido elegidos por Dios. ¿Por qué? Obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de cosas concretas, obra, trabajo, constancia. Habla de cosas concretas en la vida de ellos. Ellos manifestaron a través de su accionar que la palabra de Dios estaba actuando en ellos. Por eso Pablo puede decir en versículo 4, porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. Pablo se da cuenta, no por una cuestión de que haya recibido una información de parte de Dios acerca de la elección de ellos. No. Es porque Pablo ve la evidencia de vida cristiana. Obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Más énfasis sobre la palabra de Dios actuando en la vida de ellos. Versículo 5, 6 dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y versículo 6, imagínense, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Hermano, ¿quién de nosotros ha recibido la palabra en medio de gran tribulación? Porque fue, si uno revisa Hechos 17, fue en medio de persecución de parte de los judíos. Ellos recibieron, los hermanos en Tesalónica, la palabra en medio de conflictos. Pero dice, agrega Pablo, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién de nosotros ha recibido la palabra en medio de la tribulación? No fue que alguien llegó a nuestra casa, muy probablemente tomando un cafecito, sentado en el living, tranquilo, y nos han dado el estudio. No fue así en la mayoría de los casos. ¿Quién ha recibido la palabra en medio de gran tribulación? ¿O quién quiere recibirla de ese modo? Probablemente, si se hubiese desatado una persecución a partir del momento en que llegamos a ser cristianos o recibiendo la palabra por primera vez, probablemente nadie quisiera ser cristiano. Porque ¿a quién le interesa estar sufriendo persecución por causa de la palabra? Bueno, los hermanos de Tesalónica sí. Eso muestra, hermano, cómo la palabra de Dios afecta la vida de ellos. ¿Cómo es que la palabra de Dios afectó profundamente la vida de ellos? Hermano, ¿cómo es que la palabra de Dios está actuando en su vida? ¿Cómo percibe su esposa? ¿Cómo percibe su esposa que la palabra de Dios está actuando en el esposo? ¿Cómo lo sabe? ¿Porque usted viene el domingo solamente? ¿O porque la vida del esposo muestra una vida de cristiano? ¿Cómo es que la palabra de Dios actúa en su vida, hermano? Si esto no es para información, la palabra de Dios no es solamente información, sino también tiene que ver con nuestra formación. La palabra de Dios nos da una estructura de vida definida, en que todas las relaciones son afectadas positivamente. Pedro dice por allá en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. No es desead, no es un por favor. Por favor, hermana, estudie la Biblia. Por favor, hermana, dedíquese al estudio. No es un por favor. Desead, es un imperativo. Es algo que debe hacer el cristiano. Desear como niño recién nacido la palabra, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿hay salvación en el bautismo? Sí. Pero la salvación continúa después del bautismo. Entonces, alguien que se bautiza y se margina de la palabra de Dios, pues muy probablemente que se haya mojado en las aguas, nada más. Nada más. Se han dado un baño ritual y suficiente, y nada más. No, hermano mío. La transformación que Dios tiene en mente acontece como primera parte en el momento del bautismo. En el bautismo Dios corta la relación con el pecado. El pecado era nuestro amo, pues a través del bautismo hemos muerto a ese amo para ser de otro amo ahora, que es Jesucristo. Hemos pasado de una forma de esclavitud bajo el pecado a otra forma de esclavitud bajo nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento se nos demanda, saliendo de las aguas del bautismo, se nos demanda la transformación que Dios tiene en mente ahora a través de la palabra de Dios. Entonces esto no es simplemente bautismo. Porque la segunda parte del proceso de transformación
que Dios tiene en mente lo hace la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la función de la palabra, hermano mío. Entonces vivir al margen de la palabra de Dios es un triste espectáculo de religiosidad, nada más. Podemos venir aquí el domingo a cantar y a participar de la cena, de la ofrenda, y para muchos esta será la única experiencia religiosa durante la semana. Hermano mío, esto es apenas, lo que pasa aquí es apenas un poco de lo que Dios quiere para su vida. Usted tiene que estudiar, dedicarse al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto apetito tenemos por la palabra de Dios? Si hay apetito, entonces estaremos siempre buscando la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. Apetito por la palabra de Dios. Hermanos míos, diariamente, si usted tiene apetito por la palabra de Dios, diariamente usted estará estudiando la palabra de Dios. Y no solamente un versículo aquí, un versículo allá. Bueno, si uno lee un versículo aquí, un versículo allá, y después otro versículo allá, hermano, uno nunca va a aprender la palabra de Dios. Así no. Amén. Hay que dedicarse a estudiar, leer, estudiar, aplicar el mensaje, como lo hicieron los hermanos en Tesalónica. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, versículos 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9. Dice, de tal manera, esto viene del versículo 6, recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, hermano mío, estamos estudiando la palabra de Dios ahora. Habrá tiempo para conversar sobre cualquier cosa, por favor. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los hermanos de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido ejemplos los hermanos de Tesalónica. A todo Macedonia y Acaya. Cuando hablamos de Macedonia y Acaya aquí, estamos hablando, por ejemplo, de Santiago, ¿no? Vamos a poner en Santiago está Tesalónica. Hay otros pueblos. Bueno, ellos han sido ejemplo a todo Santiago. Y no solamente a Santiago, más allá, Rancagua. Macedonia y Acaya han escuchado acerca de la fama de estos hermanos, pero la fama tiene que ver con ellos han recibido la palabra en medio de gran tribulación, de tal manera que han sido ejemplo a todos los hermanos de Macedonia y Acaya que han creído. Porque, versículo 8, mire cómo la palabra de Dios actúa. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Es decir, cuando alguien tal vez le quiso decir a Pablo, mira, o Pablo contar a alguien, mira cómo los hermanos de Tesalónica han recibido. No, ya sabemos. Ya sabemos de esta fama. Ya sabemos de los hermanos, de cómo la palabra de Dios actuó en ellos y ellos fueron testimonio no solamente para los habitantes de Tesalónica, también
más allá de los linderos de la ciudad, más allá de la frontera, ellos fueron testimonio. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos cuentan cómo los hermanos en Tesalónica han recibido la palabra de Dios y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos míos, nos damos cuenta cómo que la palabra de Dios actúa. Esta palabra viva y eficaz actúa en la vida de quienes deciden, hermanos. Esto es una decisión suya, mía, de qué resolvemos hacer nosotros con la palabra de Dios. ¿Qué resuelve hacer usted con la palabra de Dios recibida, aprendida? ¿Cómo soluciona eso? Eso lo decide usted. De cómo la palabra de Dios actúe en usted, eso lo decide usted, nadie más. Dios no lo decide. No lo decide porque ya Dios dio la palabra. Ya Dios entregó la palabra. Es su decisión qué resuelve hacer con la palabra de Dios recibida. Y ellos decidieron hacer eso. Dice el texto, el versículo de 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la conversión en esto? ¿Cómo es que la palabra, cómo es que entendemos la conversión? Usted dice, bueno, yo me he convertido a Cristo, ok. La evidencia de que ellos se convirtieron es abandonaron los ídolos para servir ahora al Dios vivo y verdadero. Abandonaron un estilo de vida, una forma de vivir ajena a Dios. Todo un estilo de vida que era un estilo de vida apartado de Dios, caminos torcidos. Ellos abandonaron esa forma de vivir, abandonaron la idolatría para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Estamos convertidos, hermano. ¿Cómo se evidencia la conversión? Pues que usted abandona una forma de vivir para ahora servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo servimos al Dios vivo y verdadero? Versículo 3, obra de fe, trabajo de amor, constancia, perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De esa forma se evidencia la conversión. Pero tercer aspecto de la conversión, versículo 10, y esperar. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Hay una ira venidera? Claro. ¿Cómo escapamos de esa ira venidera? La ira que vendrá sobre todo aquel que ha querido vivir su vida como le plazca, como le place, como quiere, sin tener en cuenta la voluntad de Dios en su vida. Habrá una ira que se va a desencadenar sobre aquellos que decidieron vivir sus vidas ignorando a Dios y su palabra. Fíjese lo que dice el capítulo 3 de Juan en el versículo 36. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se dejó caer en la cruz del Calvario.
Ahí se dejó caer la ira de Dios. Usted puede ponderar, evaluar la exclamación de nuestro Señor cuando estaba en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que la ira de Dios estaba ahí. Jesús estaba bebiendo la copa de la ira por el pecado. Él la bebió en su lugar. Y si la bebió, la copa de la ira, en su lugar, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ahora como cristiano? Vivir la palabra de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, vivir esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y si esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra forma de vivir ahora es modificada profundamente por esa espera. Vivimos de un modo que estamos esperando el regreso del Señor. Hermanos míos, los hermanos de Tesalónica decidieron recibir la palabra de Dios. Pero esta decisión también significó para ellos que esta palabra de Dios actuara en ellos. Obra de fe, trabajo de amor, constancia, en la esperanza. Hermanos míos, ¿cómo es que la palabra de Dios está actuando en su vida ahora? ¿Cómo es que esta palabra está energizando su vida para hacer la obra del Señor? ¿Cómo es que esta palabra de Dios está actuando en su vida de modo que usted pueda vivir ahora de un modo que la gente diga, la gente, especialmente la gente que vive cerca de usted, diga, este es cristiano. Mi esposo es cristiano. Porque, hermano, si mi esposa puede decir que yo soy cristiano, es porque soy cristiano. Claro, porque con ella vivo, con ella comparto 24 horas. Entonces ella puede decir, no, mi esposo es cristiano. Porque ser cristiano el día domingo es muy fácil. Cantamos, damos nuestra ofrenda, participamos en la cena del Señor, escuchamos el mensaje y, si Dios le bendiga, hermano, nos vemos el próximo domingo. Es fácil ser cristiano aquí. Pero en mi casa, que mis hijos y mi esposa digan que soy cristiano, es porque soy cristiano. Hermanos míos, obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza fue el resultado en la vida de los tesalonicenses de que ellos hayan recibido la palabra de Dios como palabra de Dios y además que esta palabra actúa, trabaja. Ellos decidieron que la palabra de Dios trabajara y actuara en sus vidas. No es algo automático. Usted decide ahora qué hacer con la palabra de Dios. Amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad. El Señor les bendiga. Gracias. Amén.